Don Carlos es el segundo y último trabajo de Verdi para la Ópera de París, que entonces todavía se seguía llamando Academia Real de Música. Bueno, después de la restauración se llamaba Academia Imperial de Música. Y bueno, la primera referencia que tenemos a un proyecto sobre Don Carlos es muy antigua. Es concretamente una carta del 7 de agosto de 1850 que le envían Alphonse Roger y Gustave Baetz, que bueno, estos habían sido los autores del libreto, por ejemplo, de La Favorita de Donizetti, y habían traducido al francés pues, muchas obras italianas para darlas a conocer en Francia. Por ejemplo, Lombardi de Verdi, que la habían traducido como Jerusalem, pues la traducción la habían hecho ellos. Entonces son los primeros que le proponen una obra sobre el Don Carlos de Verdi, el Don Carlos de Schiller, perdón. Verdi ni siquiera lo considera porque en ese momento está muy atareado con la escritura de Rigoletto. El libreto de Rigoletto se va a llevar a censura en diciembre de ese año y bueno, luego ya Verdi, pero vamos, eso va a ser 5 años más tarde, es cuando hace su primera colaboración con la Ópera de París, que será Las Vísperas Sicilianas, esto es el año 55. Y la segunda referencia va a ser 10 años más tarde, en el año 65, concretamente el 17 de julio, le viene a visitar en Santa Agata el Léon Écudier, que era el que publicaba en Francia las óperas de Verdi y que además bueno, había creado un periódico muy importante que era la France Musicale, y viene bueno, con un encargo de Émile Perrin, que era un antiguo pintor y decorador que en este momento, desde el año 62, era el director de la Ópera de París, y viene con la intención de encargarle a Verdi, tratar de comprometerle para que haga una obra para el año 67, es decir, para cuando se hace la Exposición Universal de París de ese año. Porque claro, la Ópera de París era un enorme atractivo de tipo turístico y lógicamente pues encargarle una obra a un compositor de mucho prestigio para esa exposición en concreto, pues parecía algo obligado. Lo que Verdi no sabía es que previamente se había intentado lo mismo con Meyerbeer y con Wagner, y Meyerbeer estaba muy ocupado y había dicho que no, y Wagner, después de lo que le había pasado con Tannhäuser en París, decía que no quería saber nada de París, y por eso pues fueron a Verdi a hacerle el encargo. Bueno, el encargo le ofrecen diversas posibilidades. Le ofrecen un tema sobre Judith, otro sobre Cleopatra, también sobre el Rey Lear de Shakespeare, que es un tema recurrente en todo el operismo verdiano, aunque él nunca llegó a hacer nada, pero un tema que le interesaba muchísimo, y sobre todo le llevan ya un libreto en prosa, pero absolutamente estructurado, precisamente sobre el Don Carlos de Schiller. Esto, ya digo, es el 17 de julio del 65 en Santa Agata. El libreto era de Joseph Méry, que había muerto el año anterior, y de Camille Delocle, que Joseph Méry era un libretista y era también un periodista que se había distinguido por sus actitudes políticas muy en contra de la restauración. Le había costado ir a la cárcel incluso. Y Camille Delocle, bueno, Camille Delocle fue el autor de la batalla de Toulouse, que es de donde Verdi había sacado la batalla de Legnano. Pero luego sería una persona muy importante porque sería el que haría uno de los primeros bocetos de lo que va a ser luego el libreto de Aida. En fin, por en medio de esas dos efemérides es cuando Verdi ha venido a España a estrenar aquí en el Teatro Real La Forcha del Destino, que es el primer sitio donde oficialmente se hizo la obra después del estreno absoluto en San Petersburgo. Y después del estreno, esto fue en febrero del 63, Verdi viaja por España, va a Granada, va a Cádiz, va a Toledo y luego ya de vuelta va al Escorial. Y entonces, cuando ve el monasterio, le escribe a Oprandino Arribavene una carta en la que, entre otras cosas, bueno, le dice que el viaje por España ha sido fatigosísimo. Y aparte de eso le dice que el monasterio, dice, es severo y terrible como el feroz soberano que lo ha construido. Es evidente que Verdi no estaba mirando con ojos de arquitecto, sino que estaba mirando a través de sus propios prejuicios. Pero bueno, en todo caso, alaba muchísimo las pinturas de Luca Giordano, ¿no? Entonces, previamente, el año antes, pues el año 64, el 12 de septiembre en concreto, Verdi había escrito precisamente al director de la Ópera de París, a Émile Perrin, una carta en la que
Ahí le estaban empezando ya a sondear si iba a intentar hacer otra obra para París, y escribe en la carta que si algún día volviese a escribir algo para la ópera, solo lo haría sobre un libreto de mi total satisfacción y sobre todo que me impresionara fuertemente. Entonces, tras la visita de Leone Cudier, 4 días más tarde, es decir, el 21 de julio, ¿verdad?, pues Verdi le vuelve a escribir a Émile Perrin y entonces le dice, de todos los temas que le han propuesto, que dice: Cleopatra no es tema para mí. Don Carlos es un drama magnífico, pero quizá le falta espectacularidad. En tal sentido, me parece perfecta la idea de hacer aparecer a Carlos V, esta idea es de las primeras, desde luego, como también lo es la escena de Fontainebleau. Me gustaría, como en Schiller, una escena entre Felipe II y el Inquisidor. Este último tendría que ser ciego y muy viejo. O sea que ya aquí están en germen algunos de los aspectos más importantes de lo que va a ser la futura obra. También es cuando le dice que le interesa mucho el tema de King Lear, de Shakespeare, pero dice que dónde va a encontrar una intérprete adecuada para el personaje de Cordelia. En fin, este es un tema a lo largo de toda la vida de Verdi que luego, pues, por desgracia, nunca llegó a realizar. No obstante, Verdi se interesa también por 2 obras españolas. Una es de Zorrilla, que es El zapatero y el rey, que Verdi escribe en concreto, que es potentísima y original en grado máximo. Y la otra es una de García Gutiérrez, que es a partir de quien había hecho El trovador, Simón Bocanegra. Y concretamente sobre García Gutiérrez es la titulada Venganza catalana. En fin, el caso es que Leone Cudier ya había comprendido perfectamente que lo que Verdi iba a acabar aceptando era Don Carlo, y el mismo día de la visita le escribe a Émile Perrin una carta en la que dice: Don Carlos le ha agarrado, la palabra que emplea es empoigné, o sea, le ha agarrado, le ha enganchado, ¿no? Este drama en el que se agitan las pasiones verdaderas, dice, es, creo, lo que más le conviene. Lo ha encontrado carente de espinas. Lo que le preocupa es la ausencia de 1 o 2 escenas cuya espectacularidad pueda atraer al público. Le gustaría algún elemento imprevisto, como es la escena de la iglesia en El profeta, en Meyerbeer, que es un punto culminante. Total, finalmente Verdi firma el contrato para hacer Don Carlo en diciembre de 1865. Y teniendo en cuenta la envergadura y la densidad de escritura de Don Carlo, la compone con bastante velocidad, porque el 17 de marzo ya acabó el primer acto, en mayo acabó el segundo, a finales de mayo, a principios de julio ya ha acabado el 4º acto y ha orquestado esos 4 actos, y lo que en cambio se demora mucho es el 5º, porque Verdi no acaba de estar satisfecho con las posibilidades que le ofrece el libreto, y hay muchos ir y venir de los libretistas a Verdi: no me gusta esta frase, mejor cambiar esta. Esto se retrasa bastante. Verdi tenía que haber entregado la partitura el 1 de septiembre y en realidad, bueno, la acaba el acto 5 el 12 de septiembre, y la orquestación total de los 2 últimos actos pues la termina en diciembre, que claro, en septiembre ya se habían empezado a ensayar los actos primeros a través de las versiones de canto y piano. Total, finalmente la obra se estrena el 11 de marzo de 1867 en la Sala Le Pelletier, donde en aquel momento estaba la ópera. Verdi sobre Schiller ya había hecho 3 óperas, que era la Giovanna d'Arco, sobre Die Jungfrau von Orleans, que es del año 45, 2 años más tarde va a hacer Imaginarieri sobre Diego Oiva, y 2 años más tarde, en el 49, Luisa Miller, que es sobre Cavalli un Liebe. Pero lo que es interesante es que la única obra de Schiller que Verdi ha leído realmente en la original, traducida al italiano, claro, por Andrea Maffei, que por cierto había sido el libretista de Magnadieri, es precisamente Don Carlos. Claro, Don Carlos le atrae mucho, lógicamente, Don Carlos de Infante de España, que es como se titula. Sobre Schiller se han escrito 70 óperas, y concretamente sobre alguna más. Y concretamente sobre Don Carlos, antes de la de Verdi, ya 8, nada menos, de las cuales 8 sabemos con seguridad que Verdi había conocido 3, que era la de Pietro Bona, que se había hecho en el 47 en La Scala, la de Antonio Bocciola, que se había en la Fenice en el 58, y luego en el San Carlos en el 62, San Carlos de Nápoles, la de Vincenzo Moscuccia. Ni que decir tiene que lo de Verdi no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de sus precedentes, y es un paso adelante, pero considerabilísimo, no ya en su obra, sino en toda la historia de la ópera italiana del siglo XIX.
Es la quinta de las 13 obras de teatro que nos ha dejado Schiller. El primer boceto, la primera versión en prosa, es del año 83 y la termina en el 87 ya en verso blanco, pero verso blanco con una estructura rítmica particular, 5 pies iámbicos por verso. La sonoridad es muy bella. Hay una frase que aparece en una de las primeras versiones que luego no están, que corresponde al primer encuentro de don Carlos con Isabel de Valois, en que él le dice: «Ein Augenblick gelebt im Paradiese ist nicht so teuer mit dem Tod gewünscht». La sonoridad es muy bella, ¿no? Un día vivir en el paraíso un día, pues es algo que tiene un precio muy superior a la muerte, ¿no? Es algo lo que le dice. Schiller había partido de la obra de César Vizcardes-Neo Real, que es de 1672, que a su vez había inspirado otra obra de Alfieri y de Thomas Otway. Y luego, bueno, la obra es particularmente afortunada en el sentido de cómo reúne conflictos diversos, todos dentro de un mismo elemento. Esos conflictos son, por una parte, el conflicto entre luteranismo y catolicismo, por otra parte, el conflicto Iglesia-Estado, pero luego el conflicto amoroso, que además esto es un tema como un poco freudiano, claro, entre padre e hijo por la figura de la mujer del padre, ¿no? Claro, este tema, lógicamente, a Verdi le tenía que traer muchísimo, porque este tema del padre en Verdi es un elemento absolutamente crucial. Por parte de Schiller, ya digo, está extraordinariamente bien imbricados estas tres dimensiones de manera unitaria. Hay, eso sí, por parte de Schiller, pues determinadas inexactitudes históricas, creo muy llamativas, pero que por otro lado da lo mismo. Felipe II no tiene 60 años, como se dice en la obra de Schiller. En la época histórica tenía 41. La Armada Invencible, de la que se habla, pues sucedió 20 años más tarde de la época ficcional de la obra de teatro. Luego, pues no sé, el personaje del Marqués de Poza, que es como lo escribe Schiller, cuando se ha transformado en Poza en Verdi. Este personaje es un personaje que, bueno, es absolutamente imposible e inverosímil en la España del siglo XVI. Es, pues yo que sé, un hombre que hubiera leído, pues no sé, a Voltaire y a Rousseau o algo parecido. Pero bueno, no importa. El problema político se sitúa así maravillosamente bien, y además, evidentemente, a Schiller lo que le interesa no es la verosimilitud histórica. Hay una frase suya, famosa, que describe muy bien la situación. Dice que la historia, como representación del mundo moral, contribuye al desarrollo del individuo. Eso ha escrito Schiller y es perfectamente aplicable al caso de don Carlos. Las diferencias fundamentales entre la ópera y la obra de teatro pues son, primero, que han desaparecido muchos personajes secundarios, lo que concentra mucho más la acción, que ha cambiado el nombre de otros. Por ejemplo, en la ópera se llama la duquesa de Arenberg, pues y es más bonito en el caso de Schiller, pero se llama la marquesa de Mondéjar, mucho más el personaje. Las escenas se han organizado en otro orden. Por ejemplo, la aria de Felipe, la escena de Felipe II solo, está en el acto tercero y no en el cuarto, en fin. Y bueno, se han añadido elementos que no están en Schiller y que son muy importantes. El auto de fe, el acto de Fontainebleau y luego el elemento sobrenatural de la aparición de Carlos V. Concretamente sobre el tema del auto de fe, que en Schiller se habla de ello pero no se presencia, y aquí es un elemento central en el acto tercero, pues cuando Isabel de Valois, que se había casado por poderes con Felipe II, viene a España, que pisa suelo español el 6 de enero de 1560, inmediatamente se hacen diversas ceremonias para celebrar su presencia en España. Y entonces, entre esas ceremonias está un auto de fe que se hace en Toledo, que ya presencia, en el que queman a 11 personas. Y además se hace una corrida de toros con tan mala fortuna que un paje de la princesa, bueno, de la reina, que se tira al ruedo, pues viene un toro, lo empinzona y lo mata. O sea, verdaderamente Isabel de Valois tuvo una entrada en España verdaderamente gloriosa, ¿no? Luego, bueno, pues otro elemento que no está, el acto de Fontainebleau. El acto de Fontainebleau está tomado de una obra de Eugène Cormon, que Eugène Cormon luego sería el libretista de Pescadores de Perlas de Vicent, que es una obra del año 46, se había estrenado en el Teatro de la Gaîté,
y que se llamaba Felipe II, rey de España. Y luego está el tema del elemento sobrenatural, que esto, digamos, es el aspecto más débil, finalmente, es el final, pero el aspecto más débil de la obra, y probablemente estaba ligado al determinado nivel técnico que el teatro tenía. Todo el mundo quería estrenar en el Teatro de la Ópera de París, porque claro, tenía lo que no tenía ningún otro teatro en Europa: una orquesta fija de 80 músicos, eso no lo había en ninguna parte, un coro de 60, un grupo de 80 figurantes con coro de niños, 60 maquinistas, teatro de escenografía propio, y además con personas que, bueno, daban información sobre temas históricos. Creo que el tema histórico era fundamental, los asesores históricos eran fundamentales, y era fundamental también las obras que se hacían para la Ópera de París por esta razón. De ahí que el Don Carlos, uno de los elementos que le presentan a Verdi sea precisamente Don Carlos. De hecho, la Ópera de París fue el primer teatro del mundo donde aparecía en el cartel el nombre del director escénico y el nombre del autor de los decorados. Esto no había sucedido nunca, lo cual da idea de la importancia que tenía el aspecto visual, el aspecto teatral, el aspecto espectacular en las producciones de París. Y también, y es importante este aspecto, fue el primer teatro en el que se usó luz eléctrica en escena. Concretamente, esto lo hizo Louis Daguerre, el inventor del daguerrotipo, la luz en forma de arco voltaico, que claro, era un brillo absolutamente deslumbrante, muy localizado, y probablemente es lo que se utilizó en esa aparición final de Carlos V. Lógicamente, pues ese aspecto sobrenatural y real pues estaba muy perfectamente destacado. Hoy, lógicamente, esto ya, con los adelantos modernos, ha perdido verosimilitud, pero bueno, en su momento probablemente tuviese una gran importancia escénica. Bueno, el estreno, como decíamos, tuvo lugar el 11 de marzo del 67, pero aunque se le dieron 43 representaciones, que no está nada mal, pero no fue el éxito arrollador que Verdi hubiera deseado, y además las opiniones críticas pues fueron muy divergentes. Así, mientras a Berlioz le gustó, a Bizet, por el contrario, no le gustó nada, y escribió que Verdi había dejado de ser italiano. Théophile Gautier y Ernest Reyer, el compositor, en cambio, unos entusiastas, mientras que por otra parte Filippo Filippi, un importante crítico, decía que Verdi ha salido demasiado de sí mismo y no ha entrado bastante en los otros. Entonces, hubo modificaciones y supresiones, de manera que en realidad la obra nunca se hizo tal como Verdi la había escrito, porque antes del estreno se suprimieron algunos números. Se suprimió un coro inicial, y es una pena porque es un coro profundamente sombrío, que da muy bien la tinta emotiva de la obra. Se suprimió la primera aparición de Isabel de Valois, se suprimió un solo de Posa, se suprimió una parte del dúo entre Felipe II y Posa y alguna otra cosa más. Y claro, estas partes no interpretadas, que nunca se han ejecutado en realidad, no fueron descubiertas hasta 1970, que investigando Charles Rosen y Ursula Günther las encontraron en la biblioteca precisamente del propio teatro, ¿no? Y entonces, bueno, estos cortes tienen una lógica, que es que la música duraba 3 horas y 3/4. Y entonces, claro, como la función empezaba a las 7, los descansos eran muy largos y los descansos no había que pensar en cortarlos, pues claro, eran todo el aspecto social del espectáculo, pues claro, la obra acababa cerca de las 12:30 y esto no podía ser. La obra no podía acabar más tarde de las 12, porque los trenes que salían hacia la periferia de París, el último tren salía a las 12:30. Y entonces, claro, no podía demorarse de ninguna manera el final de la obra las 12 de la noche, las 0 horas del día siguiente, ¿no? De manera que se practicaron esos cortes. La primera versión italiana se hizo una traducción rapidísima, sin el ballet y sin el acto de Fontainebleau, y por tanto cambiando el aria de tenor del primer acto, el Io la vidi, al acto segundo. Esa versión italiana, que le hicieron Achille de Lossier y Angelo Zanardini, que Achille de Lossier en realidad era de Nápoles, pero era de familia francesa, pero era italiano, y Zanardini había hecho traducciones italianas de muchas canciones de Schubert y de Schumann. Bueno, pues esa versión italiana es la que se hizo en Londres, pero
4 meses más tarde, se hizo en junio del 67, y Verdi, además, hay una carta que le escribe a Ricordi, tiene mucha gracia, donde le dice: ¿qué van a decir ahora en París, viendo que en Londres se monta una partitura como esta en 40 días, cuando ellos, en París, han necesitado 4 meses? En fin, el problema, claro, era reducir la obra a unas proporciones más manejables. Entonces, según la obra se fue haciendo en diversos sitios, en unas partes se cambiaban, otras se quitaban. Hay al menos 8 versiones diferentes, todas autorizadas por Verdi. Pero bueno, fundamentalmente hay 2 que son las que se han convertido en canónicas, que es una de las versiones italianas, me refiero, una del año 84, que fue cuando la obra se hizo en la Scala de Milán, ya se había hecho en otras ciudades italianas previamente, y esta versión estaba hecha para Viena, pero como en Viena no se pudo hacer, pues al final se hizo en la Scala de Milán, y esta versión le falta el acto primero, el aria del tenor ha venido al acto segundo, y por supuesto tampoco tiene el ballet, ni es decir, tiene versión italiana. Y luego hay otra versión 2 años posterior, el 86, que se supone que Verdi había autorizado, que es la que editó Ricordi, en 5 actos, sin el ballet, y restituyendo el acto primero de Fontainebleau y por tanto el aria de tenor a su sitio inicial. La cuestión es que no se puede hablar de una versión original en el sentido de, no sé si se puede hablar, pero en el sentido de que es que hay muchas modificaciones en el dúo de Verdi y Posa, en los dúos de Posa y Don Carlo, que han sufrido modificaciones importantísimas cuando se ha ido haciendo de unas versiones a otras, porque Verdi no estaba totalmente satisfecho de las primeras versiones y las ha ido reescribiendo, reelaborando. En todo caso, esta última versión, la del 86, que publicó Ricordi, la de 5 actos sin ballet, es precisamente la que se emplea en la inauguración de la temporada 19-20 de este teatro, del Teatro Real. René Leibovitz cita una recensión de Pierre Petit, que es muy interesante, por la visión que tiene de la música. Dice Pierre Petit lo siguiente, que en Don Carlos todo sucede como si la melodía hubiera nacido después de la estructura armónica, como si Verdi hubiera extraído más o menos laboriosamente a partir de aquella la propia melodía, y resultaba demasiado constreñida esa melodía por la riqueza armónica que quiere mantener, cueste lo que cueste. Bueno, la opinión no es cierta, pero sí pone el énfasis, y eso es muy interesante, justamente sobre la gran presencia que tiene la armonía en la obra, que es algo que sale muchísimo del tipo de obra de la época, de las propias obras de Verdi. Hay una densidad armónica que no hay en ninguna obra precedente de Verdi. Por poner un único ejemplo, que hay muchos, la escena con el Inquisidor, con esa sonoridad lóbrega, oscura, que tiene con los fagotes, el clarinete bajo, en fin, tiene una sonoridad particular, pues ahí hay unos constantes choques de segundas en el bajo, sucesiones de acordes de séptima, que claro, tienen una densidad que la armonía pasa, por así decir, como a primer término, ¿no? Cosa que lógicamente en la visión tradicional, que la armonía es simplemente el apoyo de la melodía y ya está, me refiero a las óperas italianas de la época, pues claro, esto llama muchísimo la atención. Y lo de Pierre Petit, aunque la valoración sea errónea, pero no está mal observado con todo. En todo caso, bueno, desde el punto de vista formal, ha desaparecido toda referencia al viejo esquema cavatina-cabaletta. Los dúos, las arias, tienen otra estructura completamente diferente, mucho más libre, que está ligada a la propia estructura del libreto y no a otra cosa. Es como muchos números funcionan como si fueran durchkomponiert, por emplear el término alemán. Y además, claro, unos, aunque son números cerrados, se enlazan unos con otros, de manera que articulan, organizan bloques muchísimo mayores. Por ejemplo, en el acto de Fontainebleau, pues el primer encuentro de Isabel de Valois con Don Carlos, pues este dúo tiene como 9 secciones, pero además pasa por varias tonalidades, no regresa necesariamente a la tonalidad inicial y luego enlaza con la segunda aparición del paje y con el coro que viene luego. Total, que es casi como medio acto, es todo un bloque único, desde el encuentro de ellos dos. Esto, claro, pues tiene una visión, digamos, estructural
a una escala muchísimo mayor. No hay, eso sí, una estructura armónica unitaria, pero sí hay el uso de ciertas tonalidades con un papel simbólico, de una manera ambivalente, pero que es muy significativa. Por ejemplo, tiene mucha importancia la tonalidad de Do mayor. Do mayor es el aria de Don Carlos, famosa del principio, ¿no? el Io la vidi, eso está en Do mayor. Luego, el final del dúo que tiene con Posa, pues el dúo que tiene con Posa acaban con ese tema que es como una marcha, que se ha llamado mucho el tema de la amistad, que luego reaparece en algunos momentos de la obra y concretamente tiene mucha importancia en la escena del auto de fe, cuando Posa le reclama la espada a Don Carlos y ahí suena el tema en la orquesta, y ese tema de la amistad, suena en el tono inicial de Do mayor. Luego también el final del terceto entre Don Carlos, la Éboli y Posa. Eso está en Do mayor el final, y el final está en Do mayor porque es cuando Don Carlos le dice a Posa que confía en él y que sabe que él es su amigo, todas esas cosas. El final del acto primero, pues también está en Do mayor. Es decir, todo ese dúo entre él y Isabel de Valois, al final desemboca en un gran coro que está en Do mayor, que es cuando a ella le anuncian que en realidad con quien se tiene que casar, con Felipe II y no con Don Carlos, que además, claro, al final son las últimas palabras de esa escena, son las del propio Don Carlos, que canta O destin fatal, o destin crudel. Y luego también la muerte de Posa también está en Do mayor. Es decir, que esa tonalidad desempeña un papel ambivalente, pero está ligada al recuerdo amoroso, a la renuncia o la imposibilidad del amor, y luego, naturalmente, a la amistad con el marqués de Poza, como escribe Schiller, marqués de Posa. También es importante que la tonalidad de re bemol, que es con la que comienza el dúo de Isabel y Don Carlos en el primer acto, será también la tonalidad del dúo que tiene él con la Éboli, con la princesa de Éboli, creyendo que es la reina, que luego, claro, es el que acabará en Do mayor con la aparición de Posa. Y es importante porque en ese momento, cuando se descubre la verdad, ese momento está en Mi mayor. Y Mi mayor ha sido la tonalidad en la que Isabel, en el dúo inicial, expresa su terror ante el bosque donde se ha perdido, y es Mi mayor la tonalidad en la que el coro final del primer acto, el momento en que le anuncian precisamente que con quien se va a casar es con Felipe II. O sea que estas tonalidades juegan un papel que es ambivalente, pero que tiene una importancia simbólica muy importante en la obra. Y luego, claro, hay un momento verdaderamente privilegiado, que es el aria de Felipe II y su sucesivo encuentro con el inquisidor. Eso está, el aria si el dúo entre Isabel y Don Carlos, se pueden señalar hasta 9 secciones diferentes que más va modulando. En el aria de Felipe II se pueden señalar 7 secciones diferentes, algunas de las cuales son recurrentes. O sea que tiene un esquema complejo porque esas secuencias recurrentes, algunas de ellas cambian de tonalidad. O sea que el tema es complicado, no se puede describir o hablar de una forma de aria precisa, es otra cosa. Y eso está en re menor, es quizá la música más bella que se haya escrito para bajo en todo el siglo XIX, ¿no? Eso está en re menor, tonalidad absolutamente privativa de ese momento, que solo aparece ahí. Pero luego la aparición del inquisidor está en fa mayor, que es el tono relativo de re, es decir, que las dos escenas en realidad son un bloque único desde el punto de vista armónico. Y claro, por parte de Verdi y de los libretistas, esto es un grandísimo acierto, porque esas dos escenas en Schiller están muy separadas entre sí, pero al unirlas la una con la otra, pues claro, han organizado pues un verdadero discurso sobre la relación Iglesia-Estado, y que es más peligroso todavía el representante de la Iglesia que el representante político del Estado. Es un momento de una grandísima intensidad y sobre todo de una posición política muy determinada y muy crítica. Tanto es así que Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que estaba lógicamente en el palco real, al comprender de qué iba la escena, se volvió de espaldas, indignada, porque quería mostrar que no quería saber nada de lo que se estaba haciendo en la escena. Pío IX, el pontífice, había sido precisamente el padrino de su hijo, y además, Francia había ayudado mucho al Vaticano en contra de todo el proceso de
de unidad italiana, ¿no? De ahí, lógicamente, la actitud de Verdi contraria al papado que se manifiesta aquí de manera tan clara. Entonces, la unión de esos dos bloques por parte de Verdi, los libretistas, es casi como si estuvieran poniendo en escena la frase que no está en la ópera, la última frase de la tragedia de Schiller, cuando dice Cardinal, ich habe das meinige getan, tun Sie das ihre, ¿no? O sea, cardenal, y además se está refiriendo, claro, a la muerte de Posa. Cardenal, haz ahora tu parte, que yo ya hice la mía. Eso es un final verdaderamente truculento, ¿no?, por parte de Schiller. Esa escena, ya digo, indignó a Eugenia de Montijo, pero es que además el ballet que tenía la obra a la altura del acto tercero, está relacionado con ella a través de una presea tradicional de la corona española, que era la llamada la perla peregrina, peregrina entendida en el sentido que la Academia le da a esta palabra cuando funciona como adjetivo, es decir, adornada de singular hermosura, perfección o excelencia. Y efectivamente era una perla que parece ser que Felipe II le compra a Diego de Tebe, que había sido el virrey de México en ese momento, que era una perla de 58 quilates y además de forma de lágrima, que bueno, la había encontrado un esclavo que había sido manumitido, y esa perla, bueno, luego aparece pues en algunos retratos, famoso retrato de Felipe III, realizado por Velázquez, que va el rey a caballo, lleva la perla en el sombrero. Y también el famoso retrato de Isabel de Valois, de Pantoja de la Cruz, que está en el Kunsthistorisches Museum de Viena, ella lleva la perla colgada del cuello. Entonces esta perla fue uno de los muchos objetos artísticos y cuadros y tal, que José Bonaparte, cuando salió de España en 1808, se lleva a París, se la regaló a Luis Napoleón, claro, de ahí la hereda Napoleón III, y de forma que Napoleón III se la regala a Eugenia de Montijo como regalo de pedida. Entonces ella la lleva, pero naturalmente cuando se produce la derrota de Sedan y ellos tienen que huir a Inglaterra, él muere el año siguiente y ella, unos años más tarde, vende muchas joyas a los condes de Abercombe, y la perla entre ellas, y la perla pasa por distintos propietarios, hasta que en el año 69 acaba saliendo a subasta. Y entonces la compra por una cantidad absolutamente desmesurada Richard Barton para regalársela a Liz Taylor, que ha sido su última propietaria. En fin, el caso es que Verdi, precisamente para ese ballet, quería música española antigua, música española de la época, no sabe dónde conseguirla, y es un tenor que además actuó muchísimo aquí en el Teatro Real, que se llamaba Gaetano Fraschini, que en el año 66 en concreto pues cantó en 6 óperas, o sea, se pasó toda la temporada en Madrid, y este hombre se había ofrecido a interceder con Francisco Asenjo Barbieri, que claro, no solo es que fue un grandísimo compositor, es el creador de la musicología española, había encontrado muchísima música histórica, la había transcrito, y Fraschini quería pedirle esa música para el ballet de Verdi. Y Barbieri se negó. Y se negó y no le dio nada porque cuando estuvo Verdi en el año 63 aquí, haciendo, como hemos dicho, la Forza del Destino, estrenando la Forza del Destino en Madrid, pues Barbieri había querido verle, le había mandado una carta muy laudatoria y Verdi no se había dignado ni contestarle. Y entonces ahora, claro, en respuesta, pues Barbieri dijo que él no quería saber nada del asunto. Por eso la única música española o pseudo-española que hay en la ópera es la famosa seguidilla que canta Éboli, la canción del velo, que es una seguidilla muy bien imitada, pero claro, en ese momento la seguidilla, como un poquito después va a suceder con la habanera, pues es la música, digamos, tópicamente española, dicho así, entre comillas, del momento, la españolada, podríamos decir. En fin, y por concluir, sobre la importancia de Don Carlo, le podemos dar la palabra a Roger Parker, que ha descrito muy bien el tema diciendo que el mayor problema de Don Carlo es que los personajes más complejos y mejor trazados son precisamente Felipe II y la princesa de Éboli, mientras que Isabel de Valois solo alcanza el adecuado relieve en su espléndida aria. Se refiere, claro, al Tugue la Vanità, pero esto ya lo habrá avanzado muchísimo hasta llegar allí. Dice, mientras que Carlo no parece encontrar su centro ni un verdadero nexo expresivo al equivalente al de otros personajes de la obra.
Sin embargo, añade, y más allá de estas debilidades, Don Carlo se ha convertido en los últimos 50 años en una de las obras más respetadas y apreciadas de Verdi, que ha escrito en ella algunas de sus más grandes y memorables páginas, que siguen resultando más poderosas que cualquier obstáculo que la obra pueda exhibir considerada a gran escala.